Pues damos gracias a Dios por la vida de todos los que estamos aquí reunidos. Reciban, Señor, una grande bendición, un apretado abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todos los que participan en esta videoconferencia, por tolerar nuestras, pues en este momento todavía parte de la curva del aprendizaje, de poder transmitir en vivo alabanza, mensaje. Estamos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Tenemos que verificar también pues micrófonos, cables, un sinfín de cosas. Pero bueno, creo que vamos ahí paso a pasito con algunos tropezones, pero pues es parte del aprendizaje. Reciban un fuerte saludo todos mis hermanos, tanto Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, hay de varios países. Yo doy gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí integrados. También hay algunos hermanos que se están interesando de parte de, sobre todo, de Francia, de España. Pues reciban un fuerte abrazo, una grande bendición. Y el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes, yo lo he titulado La doble porción. Y pues es el tema que de alguna manera es continuación obligada del tema anterior que yo compartí con ustedes. Ok, vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo capítulo 34, versículo 29 dice así. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí que la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Si ustedes recuerdan este tema, parte de este tema lo tocamos en la vez anterior, el domingo anterior, cuando hablábamos de los famosos cuernos de luz, cuernos de poder. Y pues aquí se nos narra cuando pues Moisés sube a la presencia de Dios, desciende de ese monte donde se tuvo un encuentro con Dios y baja con la característica de que su rostro estaba resplandeciendo. Amén. Su rostro estaba resplandeciendo. Ok. ¿Qué implica este resplandor? Simplemente vamos a dar un pequeño resumen breve de lo que vimos la vez pasada para entrar al tema que hoy quiero yo compartir con todos ustedes. Dice, cuando hablamos de Éxodo 34, 29, cuando se nos dice que el rostro de Moisés resplandecía, la palabra resplandor o resplandecía es del hebreo la 7160 carán, que implica literalmente empujar o acornear, brotar cuernos, rayos, resplandece o resplandeciente. Es por eso que en algunas pinturas, en algunas estatuas, en ocasiones, pues representan a Moisés con cuernos. Pero esos cuernos, pues entendemos que también son rayos o el resplandor debido a que entró en la presencia de Dios. Ahora, estos cuernos, ¿qué representan? Pues bueno, nosotros sabemos que la palabra cuerno, que es la que da origen a la palabra resplandor, querén, pues significa cuerno, implica colmillo, trompeta, pero normalmente se le considera al cuerno figura de poder. Entonces, cuando hablamos del resplandor del rostro de Moisés, que literalmente conforme la palabra hebrea significa arrojar cuernos o que broten cuernos, pues los cuernos simbolizan poder. Entonces, viéndolo desde este punto de vista,
cuando Moisés baja con ese resplandor en su rostro, pues implica que bajó con poder de parte de Dios. Ajá. De hecho, el Salmo 92:10 dice, pero tú enaltecerás mi poder como el de un toro salvaje, sobre mí verterás aceite fresco. Y la palabra poder, literalmente en el hebreo es, pero tú enaltecerás mi cuerno. Entonces, aquí está claro, el cuerno es figura, símbolo, representación de poder. Y puede ser independientemente el cuerno del animal, normalmente lo que se maneja es que sean curvos y pues hay varios animales que tienen cuernos curvos, pero al final el cuerno es una figura de poder. Entonces quiere decir que Moisés bajó con poder, pero también el resplandor del rostro de Moisés implica otra cosa, que es lo que vimos la vez pasada, Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Entonces, desde otro punto de vista, el resplandor del rostro de Moisés implica sabiduría. Y entonces, pues aquí se nos juntan dos palabras que representan el resplandor del rostro. Representan poder, pero también implica sabiduría. Entonces, son estas dos palabras que van de alguna manera amalgadas, van hermanadas la una con la otra, porque para poder ejercer el poder, pues necesitamos la sabiduría de Dios. Si no tenemos sabiduría de lo alto, si no tenemos ese conocimiento de parte de Dios, pues el poder que se nos otorga, pues se puede corromper. Entonces necesitamos esta combinación de poder y sabiduría. Y también es cierto que podemos tener sabiduría, pero si queremos ser más efectivos, trascendentales en el ámbito de Dios, en el ámbito de ministrar delante de Él, pues necesitamos el poder. Entonces, aquí están estas dos palabras que es poder y sabiduría, y ambas vienen representadas con el resplandor del rostro, en este caso de Moisés. Cuando sube al monte, bajó con su rostro resplandeciendo, que implica brotar cuernos, símbolo de poder, pero también implica sabiduría. Y esto es lo que yo llamo la doble porción. Una porción en poder y otra porción en sabiduría. Voy a leer Lucas 1:67, porque esta porción de poder y sabiduría, estas dos porciones, lo tenía pues nuestro Señor Jesucristo, pues es obvio. Lucas 1:67 dice, y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador, dicen la mayoría de las traducciones, pero otras traducciones sí traducen tal cual, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Nos ha levantado un cuerno de salvación, un poder de salvación, un poderoso Salvador. Entonces Jesucristo representa el cuerno o el poder de salvación. Y esto tiene que ver también con el libro, la carta a los Romanos, cuando dice el poder del Evangelio, el cual es poder para salvación. Y si ustedes recuerdan Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando se nos narra que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y su rostro resplandeció como el sol. Y entonces aquí se ven pues esta parte de poder, representada en el cuerno, pero también se ve representado el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme lo que vimos unos minutos atrás, el resplandor del rostro implica poder y sabiduría.
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Los judíos piden señales. Los judíos piden prodigios. Los judíos quieren vivir en el poder, en esa majestuosidad, en esas exhibiciones de señales y de poder. Y en cambio el pueblo o la cultura griega, ellos estaban más enfocados en todo lo que es la famosa sabiduría. Pero en Cristo Jesús se amalgaban estas dos palabras, estas dos porciones, y está claro, como dice primera carta a los Corintios 1:24, Cristo es poder y es sabiduría de Dios. Entonces, aquí viene representado pues la porción de poder, la porción de sabiduría, y este es lo que yo denomino la famosa doble porción. Ok, para acentuar esto, Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Estamos hablando del pueblo judío y del pueblo griego. Dice, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y entonces aquí está hablando este pasaje de que estos dos pueblos, judíos, griegos o judíos o gentiles, Dios los une en un nuevo nombre. Ya no van a ser judíos o ya no van a ser griegos o gentiles, sino que van a ser un nuevo hombre. Y que este nuevo hombre se va a mover en la porción que representa a los judíos y en la porción que representa a los griegos. Se va a mover ¿en qué? En poder y sabiduría. Y entonces la doble porción viene amalgamada en este nuevo hombre que se establece aquí en Efesios capítulo 2, versículo 15. Y este nuevo hombre representa el poder y la sabiduría, la doble porción, una porción en poder y una porción en sabiduría. Y ya no es que sean griegos nada más o que sean judíos, no, tiene que ser ambos unidos. Los dos pueblos, de los dos pueblos hace uno y se tiene que vivir en poder y en sabiduría y en doble porción. Y tiene que nacer este nuevo hombre. Y yo me pregunto, ¿ya estarán naciendo o habrá nacido este nuevo hombre que tiene una porción en poder y otra porción en sabiduría? Obviamente, imagínese el impacto, imagine usted la capacidad, imagine usted lo que se puede hacer con poder y sabiduría, lo que se puede impactar, lo que decíamos el domingo anterior, que Dios determina un tiempo para que el hombre pueda impactar y yo te voy a bendecir para que puedas impactar. Pero si tenemos esta dupla, esta pareja de poder y sabiduría, lo que pudiera hacer la iglesia de Cristo, lo que pudiera realizar, no nada más moverse en las señales y en los prodigios, sino que a esas señales, prodigios, milagros, añadirle esa porción de sabiduría que le da criterio, que le da madurez, que le da esa dirección para que pueda impactar con esa capacidad. Amén. Entonces,
Recordando también esto, están los famosos diáconos que fueron levantados en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Voy a leer. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged dentro de vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, note por favor, se está hablando de un conflicto por la atención diaria a las viudas, tanto de los judíos y los griegos o los helenistas. Entonces allí había una discordia, había una molestia, porque pues obviamente decían que a lo mejor tal vez algunas eran más preferidas que otras o se les entendía de mejor manera, de tal manera que al final esta disputa fue dirimida, fue resuelta cuando se seleccionan a los 7 diáconos. Y lo que es interesante, porque dice aquí la escritura, que a los que escogieron, si nosotros vemos los nombres de los que escogieron, pues yo creo que la mayoría, si no es que todos los nombres, son de origen griego. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. ¿Y qué característica tienen estos personajes? Que son helenistas. ¿Y quiénes eran los helenistas? Dice ahí en la parte derecha. Eran los judíos nacidos fuera de Judea, en las colonias del norte de África y del Mediterráneo oriental, y su lengua era el griego, de ahí el nombre de helenos. En Jerusalén y otras ciudades del país tenían su sinagoga propia donde leían la Biblia y rezaban en griego. Fíjese qué interesante. Eran judíos de origen, judíos de ascendencia, pero ya nacidos fuera de lo que es Jerusalén. Ya nacidos en otro entorno, nacidos en Grecia. Y entonces, estos judíos tenían esta dualidad, tenían esta característica, judíos en cuanto a su origen, en cuanto a su etnia, pero en cultura eran griegos y hablaban y rezaban en griego, que eran los helenistas. Entonces, estos 7 representan, pues otra vez lo mismo. Los judíos piden señales, piden poder. Los griegos buscan sabiduría. Cristo es poder y sabiduría. Y aquí está claro que entonces los 7 diáconos es una representación de los que tienen poder y sabiduría, la famosa doble porción. Ok. Pero vamos más adelante, porque obviamente cuando se habla de la doble porción, pues nos tenemos que ir al pasaje donde hubo un profeta que le pidió a Elías pues una doble porción. Tenemos que llegar en obligado a este pasaje para entender lo que está aquí. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando yo sea llevado de ti o apartado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió en un torbellino. Entonces, conforme lo dicho por Elías, se cumplió que Eliseo, porque Eliseo es el que solicitó la doble porción, se le cumplió ver partir cuando era separado Elías de él. Y entonces, por consecuencia, conforme lo dicho por Elías, pues Eliseo recibió la doble porción. Eliseo recibió la doble porción. Ahora, esto es interesante porque hablamos de que la doble porción es poder y sabiduría. Y de que tiene que nacer un nuevo hombre que ni represente a los judíos, ni represente a los griegos o los gentiles, sino que junte las dos características, poder y sabiduría, porque en Cristo Jesús hay poder y sabiduría. Pero ¿qué más implicaciones hay de esto? Bueno, el primer milagro que realizó Eliseo después de ver partir a Elías y por consecuencia ya él teniendo la doble porción, porque aparte él se quedó con el manto de Elías, porque el manto se le otorga a Elías, él lo toma y él se pone el manto de Elías. O sea, que él seguía de alguna manera con la cobertura, la administración de Elías. Y el primer milagro que realiza Eliseo ya con la doble porción, vamos a ver, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno. Esta ciudad está en un buen lugar, está asentada en un lugar bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. El agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué es lo que se está narrando aquí? ¿Qué es lo que se está viviendo aquí? Porque este es el primer milagro, propiamente dicho, en beneficio de un pueblo, en beneficio de una comunidad, y es el saneamiento de las aguas, porque las aguas eran malas y eso provocaban que la tierra fuera estéril. Este es el primer milagro, ya Eliseo con la doble porción. Entonces, obviamente, aquí se tiene que notar en este milagro el impacto, el beneficio de lo que es la doble porción. Porque aquí ya entró en acción la doble porción que le fue otorgada a Eliseo cuando ve a partir a Elías.
Entonces, aquí en este milagro, en este hecho que sucedió de la sanidad de las aguas, se tiene que ver las implicaciones de lo que es tener la doble porción. Entonces, vamos a tratar de analizar, de ver qué es lo que hay en este milagro, para entender lo que implica la doble porción. Y bueno, ¿cómo fue que Eliseo saneó las aguas? Ajá. Versículo 20, capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, versículo 20. Y él dijo, traedme una vasija nueva. Ajá. Traedme una vasija nueva. No pidió una vasija cualquiera. Tenía que tener unas características especiales. ¿Y cuál era? Tenía que ser ¿qué? Nueva. Nueva. O sea, no usada. Y aparte, en esta vasija nueva, tenían que poner sal en ella. Entonces, ahí está. La vasija nueva con sal. Y dice, y salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y uno se pregunta, ¿por qué la vasija nueva? ¿Por qué la sal? Porque pues, y aparte, pues si comparamos la vasija nueva con sal ante la magnitud del lago, pues es imposible que si alguien estuviera a la otra orilla del lago, ajá, si alguien estuviera a la otra orilla y de alguna manera probara ese lago, pues obviamente que le supiera salado. Pues no, porque al final la vasija, aunque estuviera llena de sal, pues es una pequeña porción de sal, una partícula minúscula comparado con la inmensidad del lago. Pero eso fue suficiente para sanear todas las aguas. Bueno, ¿qué es lo que está implicado aquí? ¿Qué es lo que se pretende aquí representar? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que se pretende aquí representar. Dice aquí la palabra del Señor, para entender. Voy a leer Colosenses capítulo 4, versículo 5. Y noten, por favor. Acuérdense que la doble porción implica poder y sabiduría. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Otras versiones dice, redimiendo bien el tiempo. Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Que vuestra conversación, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces, desde este punto de vista y conforme dice Colosenses 4:6 y también Colosenses 4:5, ¿qué implica en este caso la sal? Dice, tu palabra, tu conversación, lo que hablas, lo que dices, lo que enseñas,
lo que respondes, debe de tener ¿qué? Sal. Debe de estar sazonada con sal. Debe de tener gracia. Entonces, cuando dice Colosenses 4:5, andad sabiamente. Andad sabiamente. Obviamente que el que tiene sabiduría, el que tiene conocimiento con Dios, para con Dios o de parte de Dios, pues que tiene ese conocimiento, tiene esa humildad, tiene esa sencillez, le brilla el rostro, porque recordemos que la sabiduría implica ese brillo del rostro, implica tener sal. Entonces la sal aquí nos está representando esa palabra de sabiduría, o con sabiduría, con gracia. A ver, ¿por qué toco este tema? O el versículo. Porque resulta ser que para sanar el lago echaron sal en una vasija nueva. Tendrá que ver la sal que echaron en ese lago, que la derramaron de una vasija nueva, con una palabra con gracia, una palabra con sal. ¿Tendrá que ver eso? Bueno, Colosenses 3:16, versículos atrás de donde estamos hablando, de Colosenses 4:5. Vamos a ver Colosenses 3:16. Dice aquí, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Entonces, obviamente, que el que va a saber responder, el que va a saber contestar, el que va a saber decir las cosas, el que va a tener esa palabra con gracia, el que va a tener esa palabra con sal, que el que va a tener esa palabra con madurez, con criterio, pues es aquel que tiene en abundancia la palabra de Cristo, la sabiduría de Cristo, la palabra de Cristo habitando en abundancia en todos vosotros, en cada uno de los cristianos con sabiduría. Porque mi hermano, hay una cosa que es cierta, en donde se evidencia si tenemos o no tenemos sabiduría. La escritura es bien clara cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En donde se nota si tenemos o no tenemos sabiduría, si está nuestra palabra, nuestra sabiduría sazonado con sal, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que contestamos, en lo que respondemos, ahí se va a notar. Ahí se va a ver, ahí se va a hacer sentir si vivimos en esa sabiduría de la palabra de Cristo en abundancia, porque honestamente hay ocasiones que no sabemos responder, no sabemos decir las cosas, no sabemos contestar, respondemos con agresión, decimos con violencia, con falta de criterio, con inmadurez, se nos evidencia pues esa falta de sabiduría. Decimos aquí en México, enseñamos el cobre, evidenciamos esa rispidez, evidenciamos esa ignorancia, esa frivolidad de nuestra manera de hablar y de decir, y obviamente pues en nuestro consejo que damos, no hay palabras de sabiduría en ocasiones. No está sazonada nuestra palabra con sal, con gracia. Ok, bueno, vamos a ver qué más encontramos, porque tengo que llegar otra vez al pasaje de la vasija nueva que derrama sal sobre el lago. Levítico 2:13 dice, además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Fíjese lo que se pide. Fíjese lo que se pide, que las ofrendas que se presentaban delante de Dios, las ofrendas de cereales, tenían que venir ¿con qué?
sazonadas con sal. Vas a ofrecer sal en tus ofrendas. Todas las ofrendas de cereal tuya sazonarás con sal. Y estas ofrendas bien deben de venir sazonadas con sal. Y aquí se dice, con la sal del pacto. La sal del pacto. Entonces, aquí la sal está involucrando un pacto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 dice, ¿no sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Entonces, fíjese qué interesante. Dios levantó a David. Dios levantó a David y a sus hijos, a sus descendientes, con un pacto de sal. ¿No sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Entonces, el reino que fue sobre de David y sus descendientes, toda esa dinastía, todo ese reinado, se estableció a través de un pacto de sal. Las ofrendas de cereal tenían que presentarse con la sal del pacto. Y uno se pregunta, ¿no será entonces, no será que cuando vaciaron la vasija nueva con sal, lo que Dios quería de alguna manera es establecer, aparte de la sanidad a las aguas, estaba aquí involucrado un pacto? Que ahí estaba estableciéndose un pacto con Dios, porque estaban derramando sal sobre el lago. Y que ese lago son las palabras con gracia, son las palabras con sabiduría que venían de lo alto para establecer un pacto con ese pueblo y para establecer sanidad a ese pueblo en esas aguas. Porque obviamente con esas aguas malas y contaminadas, intoxicadas, pues lo que crecía alrededor de ese lago, pues crecía malo. Pero aquí se establece entonces un pacto de bendición, un pacto de misericordia, un pacto de gracia. Amén. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada en agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Hay una costumbre en los pueblos antiguos, orientales, que todavía en muchos lugares hoy en día se sigue utilizando. A los bebés los frotan con sal, frotan su cuerpecito con sal. Ajá. Y eso lo hacen porque de alguna manera la sal es una especie de desinfectante y también una especie de exfoliante y le ayuda a la piel. Estuve leyendo ahí en algunos artículos. Entonces, cuando se frota con sal, porque luego también frotaban con sal, frotaban con sal, ¿cómo se llama? Los pañales, y era de alguna manera para prevenir algún tipo de infección, de prevenir algún tipo de, pues sí, de infección al bebé. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que entonces la sal se usaba también como una especie de purificante y también sabemos que la sal se utiliza como conservador en algunos otros lados. Se utiliza como conservador para las ofrendas, para la carne, porque la sal conserva. Entonces, ya juntando todos estos elementos, vamos a releer segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, porque fue el primer milagro posterior cuando ya Eliseo
tenía la doble porción. Dice aquí: entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Y él dijo: traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. ¿Qué es lo que aquí se estableció? ¿Qué es lo que aquí sucedió? Lo que aquí se estableció fue un pacto, fue un compromiso de parte de Dios, fue una bendición de lo alto. Fue una bendición de lo alto. Lo que aquí se establece, una bendición de lo alto, un pacto, un compromiso. ¿De qué? De sanear, de purificar, de quitar toda contaminación, de quitar toda situación mala en esas aguas. Entonces aquí se establece un pacto y dice que es un pacto eterno, porque dice ahí: y las aguas han quedado purificadas hasta el día de hoy. Entonces, ¿esto qué representa? La sanidad de las aguas. Ahora, y por eso utilizan lo de la vasija nueva, porque estábamos diciendo rato atrás que en Cristo Jesús tiene que nacer un nuevo hombre. Tiene que nacer un nuevo hombre. Habíamos dicho, déjenme recordar el versículo, ahí en el versículo Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, del pueblo judío, del pueblo griego o gentil, que el pueblo judío representa poder, señal, y el pueblo griego representa sabiduría, que es sabiduría, poder y sabiduría. Dice: se tiene que crear un nuevo hombre que tenga poder y sabiduría. Entonces, cuando yo me regreso al evento donde son saneadas las aguas, pues ahí lo que se establece es un pacto. Y la vasija nueva representa el nuevo hombre. La vasija representa el nuevo hombre de barro. Y esa vasija nueva representa el nuevo hombre que va a tener que poder y sabiduría. Y recordemos que es el primer milagro de Eliseo obrando con poder y sabiduría. Es el primer milagro de Moisés en beneficio de la comunidad, obrando con poder y sabiduría. Entonces, en el trasfondo de lo que está aquí en este nuevo pacto, porque la sal representa el pacto, la sal representa la palabra con gracia, la sal representa la sabiduría con la que Dios habla, con lealtad, representa entonces aquí el establecimiento, el nacimiento, la sanidad, para que empiecen a salir el nuevo hombre con la característica, con la peculiaridad de que van a tener la doble porción, poder y sabiduría. Porque hasta ahorita, mi hermano, te voy a decir que mucha iglesia, si no es que pues la mayoría, están como las aguas de este lago. Están las aguas contaminadas, están las aguas sucias, están las aguas que no tienen esa nitidez, no tienen esa pureza cual debe. Y obviamente a través de esas aguas contaminadas, de esa condición de deterioro, pues lo que nace en ese entorno no nace como debiera, no florece como debiera, no crece al nivel que tiene que crecer. Entonces tiene que venir un saneamiento de la iglesia, tiene que venir un saneamiento de la doctrina, tiene que venir un saneamiento de todo para que empiece entonces a nacer el nuevo hombre, para que se establezca un pacto, para que empiecen a salir los hombres o mujeres que tengan en sí esa característica de la doble porción, poder y sabiduría. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir con esto?
que hay que empezar a frotar a esos bebés o a esos niños como se frotaba en la antigüedad con sal, para quitar toda contaminación, para quitar toda impureza, para quitar todos esos conceptos erróneos, toda esa cultura trastocada, trastornada, todos esos conocimientos trastornados, porque déjame decirte, mi hermano, hay mucha, mucha, mucha contaminación en la iglesia. Ya en la iglesia meten cuestiones de metafísica, de hechicería, de espiritismo. La iglesia está muy contaminada. La iglesia tiene que empezar a ser frotada con sal. Se está estableciendo un nuevo pacto. Se va a establecer un nuevo pacto. Se van a empezar a sanear las aguas y tiene que nacer esa generación que viene representando la sabiduría y el poder, la doble porción. La palabra con gracia, la palabra con alegría, la palabra que va a provocar sanidad completa, total y absoluta. En el nombre de Cristo Jesús. Cristo es el poder y la sabiduría. Es la palabra con gracia, con sabiduría, que te sana, que te limpia y es un pacto de vida. Lo que yo te quiero decir es esto. Hay una palabra que viene de lo alto. Hay una palabra que viene de lo más alto, o mejor dicho, de lo más profundo del corazón de Dios, de lo más profundo del corazón de Cristo. Y es una palabra con gracia, con amor, con misericordia, que te viene a sanar, que te viene a restaurar, que te viene a bendecir, que te viene a decir, levántate y anda. Levántate y anda. Sé libre, sé sano, sé bendecido, sé multiplicado, sé prosperado, sé lleno de mi presencia. Estamos llenos de mucha intoxicación. Estamos llenos de mucha impureza. Estamos llenos de mucha contaminación. Y necesitamos ser limpiados. ¿Para qué? Para empezar a ser esos nuevos hombres. Para empezar a ser esas nuevas vasijas. Para empezar a ser esa nueva estirpe, generación de hijos de Dios que se mueven en poder y sabiduría. Mi hermano, esto es precioso. Esto es precioso porque yo creo que ya nos estamos acercando al tiempo en que van a nacer, en que van a resurgir, en que se van a dar esos hijos de Dios con la doble porción. Van a empezar a levantarse esos hombres y mujeres de Dios con la doble porción. Una porción de poder, una porción de sabiduría.
Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que surja esa nueva generación, para que se levanten esos hombres y mujeres con la doble porción, con ese equilibrio en cuanto a poder, sabiduría, va a empezar a sanear a su iglesia. Va a empezar a sanear a sus hijos. Los va a empezar a limpiar. Va a empezar a frotar sal como si fueran unos bebés. Como si fueran unos pequeños que necesitan ser limpiados. Oh, las palabras que vienen de lo alto, las palabras que vienen de lo profundo del corazón de Dios, son las que dan vida, son las que te limpian, son las que te levantan, son las que te fortalecen, son las que te cambian, son las palabras de Cristo. Es el verbo de vida, es la palabra de vida, es la palabra con gracia, es la palabra con sabiduría. Y empieza a ejercerse ese poder para sanarte, para limpiarte, como si fueras un bebé. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el nacimiento o el surgimiento de estos hijos preciosos, a semejanza de los 7 diáconos, con poder y sabiduría? De hecho, el líder de estos 7 diáconos era Esteban. Y la palabra Esteban significa corona. Y en el Antiguo Testamento, la corona está relacionada con la unción. De hecho, hay un versículo que habla de la corona del aceite de la unción cuando se derramaba sobre los sacerdotes. Esta es una administración para sanidad. Esta es una administración para limpieza. Esta es una administración para quitar contaminación. Que nos limpie, que nos sane, que nos derrame sal, que frote sal y que empiece ese proceso de limpieza, que empiece ese proceso de desintoxicación. Y entonces sí, empecemos a crecer en este equilibrio, poder y sabiduría. Y se va a derramar esta unción, porque se va a derramar. Se van a levantar esos hijos con poder y con sabiduría, pero hay que desintoxicarlos, hay que limpiarlos, hay que sanarlos, hay que quitar toda maldad para hacer ese nuevo hombre en poder y sabiduría, para hacer esa vasija nueva. Yo no sé, yo creo, yo estoy convencido
que todo mundo quiere ser sano. Yo quiero ser sano. Yo quiero que Dios quite toda intoxicación del mundo, de mi mente, toda maldad que se haya dado en mi entorno desde que nací, cuando crecí, cuando me desarrollé, de las veces que he pecado. Que Dios me limpie, que Dios me sane, que el mar o el lago que soy yo, contaminado en algunas áreas, sea limpiado. Y hay un pacto donde Dios dice: te quiero sanar, te quiero limpiar, te quiero cambiar, te quiero bendecir, te quiero restaurar. El amor de Dios sigue vigente, mi hermano. El amor de Dios, su sanidad sigue vigente. Si tú quieres recibir esta ministración de sal, ser frotado con sal, vivir este pacto de vida, de sanidad, y si Dios lo permite, a un futuro que espero no muy lejano, sino cercano, nos levantemos en poder y sabiduría. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder hasta que Dios sane las aguas. Hasta que Dios vierta la vasija nueva con sal sobre del lago, sobre de tu vida. Le decían estos profetas a Eliseo: el lugar de aquí es bueno el lugar, pero las aguas son malas. Y lo que crece, pues crece mal, crece contaminado. Yo te voy a decir algo. Somos buenos. Eres bueno. Sí hay cosas que tenemos porque las tenemos. Hemos cometido errores, muchos errores. Nos hemos tropezado, definitivamente nos hemos tropezado. Nos hemos ensuciado. Nos hemos enlodado. Pero el lugar es bueno. El lugar es bueno. ¿Que está contaminado? Sí, sí está contaminado. Pero somos buenos hijos. Cometemos errores por torpes, por falta de sabiduría, por inmadurez, por errores. Pero queremos ser buenos. Lo intentamos y tal vez un tiempo caminamos bien y nos volvemos a tropezar. Pero todos los que somos de Cristo Jesús somos buenos. El lugar es bueno. Si Cristo no viera posibilidades en nosotros, ¿para qué morir en la cruz del Calvario por aquellos que ya no tienen posibilidad? Si Cristo no viera que somos ya una causa perdida, ¿para qué derramar su sangre? Él sabe que tenemos capacidad, Él sabe que tenemos esa posibilidad de ser nuevos, de ser completos, de ser diferentes. Por eso derramó su sangre, por eso se presentó en un sacrificio. Dice: vale la pena, Padre, morir por ellos. Vale la pena derramar mi sangre por ellos. Si no hubiera visto nada bueno, ni tú ni yo estaríamos aquí. Ni tú ni yo estaríamos aquí metidos en este cuarto de videoconferencia.
tratando de buscar de Dios, tratando de saber de Dios, tratando de conocer de Dios, tratando de cambiar nuestras vidas. No estaríamos aquí, estaríamos metidos en el mundo, estaríamos metidos haciendo otras cosas desagradables a los ojos del Rey. Pero no, mi hermano, estamos aquí. Algo bueno hemos de tener. El lugar es bueno. Te tengo esta buena noticia. Tú eres un lugar bueno, agradable. Nada más hay que quitar la contaminación. Hay que quitar eso que estorba. Hay que quitar eso que ensucia tu mente y tu corazón. Y Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Es un pacto de vida. Pueblo mío, tienes que ser libre. Tienes que ser limpio. Te tienes que levantar, pueblo. Te tienes que impulsar a otro nivel. Tienes que regenerarte, tienes que nacer otra vez. Tienes que ser ese nuevo hombre. Con gracia, con sabiduría, con poder. Espero poder estar dando el mensaje correcto. Y ahí en tu lugar, ahí donde tú estás en este momento, levántale tus manos al Rey y dile: Señor, llena mi ser con esa sal preciosa del pacto de vida. Frótame con esa sal, mi Dios. Sáname, Padre. Cámbiame, Señor. Límpiame, Padre bendito. Límpiame, Señor. Frota mi vida con esa sal preciosa, con tu palabra sazonada con gracia, con sal. Hazme limpio, hazme diferente. Cambia radicalmente lo que soy. Yo los problemas los veo enormes, grandes como ese lago. Muchas veces pienso, Señor, es que no voy a poder, soy incapaz, el lago es muy grande. ¿Cómo se va a sanar ese lago? Es enorme. No es posible, Señor. Yo puedo cambiar. Yo puedo ser diferente. Es demasiado grande los problemas que tengo. Es demasiado el pecado que he cometido. Es demasiado los errores. Y dice Dios: una vasija nueva con sal. Una pequeña vasija nueva con sal. Es un pacto que yo hago contigo. Te voy a frotar con sal. Te voy a sanar. Te voy a limpiar. Porque ya se llegó el tiempo. Para que seas un nuevo hombre, una nueva mujer. En poder y sabiduría. Señor, frótanos, Padre. Sálanos con sal. Derrama, Señor, esa sal sobre de nosotros. En este mar grande de incertidumbre, de dudas, de cuestionamientos, de pensamientos, de errores, de dificultades, de tristezas, de amarguras. Es un mar muy grande, Señor, es un lago muy grande, pero yo
tengo la fe, yo creo que tú eres el único que me puede cambiar, que tú eres el único que me puede limpiar, que tú eres el único que me puede restaurar. Como el centurión te dijo, tú tan solo di la palabra. Tú tan solo di la palabra y seré sano. Di la palabra, Padre. Di la palabra, Señor. Tú eres el único que tiene esa jerarquía y esa autoridad. Y que seamos sanos. Di la palabra, sazonada con sal, con gracia, pacto de vida. En el nombre de Jesús. Y sana a los que están escuchando en este momento, Padre. Sana a los que habrán de escuchar posteriormente en un video, en internet. Sánanos, mi Dios. Y si en tu voluntad está, tendremos la doble porción. Viviremos en ese equilibrio, en poder y sabiduría, y haremos cosas maravillosas para tu gloria y para tu honra. Cosas preciosas para ti, Rey. Porque lo único que queremos hacer es servirte. Servirte. Servirte con amor, con lealtad, con limpieza. Que tú te agrades de nosotros. Que tú puedas decir del cielo como le dijiste a Jesús: mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Que te podamos complacer. Sabemos que nos amas porque tú nos amas, Dios. Pero que te podamos complacer. Que te podamos complacer. Que te podamos agradar. Límpiame, Señor. Límpianos, Padre. Frótanos con sal. Derrama esa vasija. Y quita toda contaminación de este lago enorme. Y si tú quieres, al tiempo, viviremos la doble porción. Ese equilibrio y esa madurez. Poder y sabiduría. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Empieza a cantar. Oh, Shiribai Shetsayamamasi. Iribikandramai Sisayamama. Levántale tus manos. Adoremos al Rey. Límpiame, Jesús. Adoremos a Papá. Purifícame, mi Démosle Dios. gracias. Hoy mi vida Gracias, entera Señor. te la Gracias, doy, Padre. Señor. Sé limpio. Sáname, Sé Jesús. limpio. Santifícame, Es mi un pacto de Dios. vida. Hoy mi vida Solamente Él entera puedo te hacer la esto. doy, Señor. Se está acercando ese tiempo precioso. Cordero de Dios, te Sí. entrego hoy mi ser. Adóralo ahí, dale gracias, Santo dale gracias. Espíritu, Frótame lléname. con sal, Señor. Cordero de Dios, purifica hoy mi ser. Santo Espíritu, lléname. Tócame, tócame, limpia mi vida, Jesús. Tócame, tócame, sana mi vida, Jesús. A ese crecimiento, a ese nuevo hombre, a esa nueva mujer, a esos nuevos hijos,
ese equilibrio precioso de poder y sabiduría. Y se podrán hacer grandes cosas para la gloria y honra de Dios. No para la fama de nosotros, no para el reconocimiento de nosotros, no para el aplauso a nosotros. Límpiame, Jesús, santifícame, mi Para Dios. beneficio de su reino. Hoy mi vida entera Levántate en poder y te la sabiduría. doy, Señor. Pero anhelemos esta limpieza. Sáname, Perdonar, Jesús, santifícame, mi Dios. Hoy mi Somos vasijas vida nuevas en entera Él. te la doy, Somos vasijas Señor. He aquí las cosas viejas Cordero han de pasado y todas son hechas Dios, nuevas. te entrego hoy mi Es un ser. tiempo precioso, Santo Espíritu, es un tiempo maravilloso. lléname. Vasija nueva, Cordero vida de nueva. Dios, purifica hoy mi ser. Palabra nueva. Santo Palabra nueva. Espíritu, Oh, Shiriki. lléname. Tócame. Démosle gracias al Rey. Démosle gracias a Papá. Bendito su nombre. Mi vida, Bendito su nombre. Tócame, Recibe este pacto. Vasija nueva. Eres buen lugar. Eres buen lugar. Eres un buen templo. Tienes buenas intenciones. Limpia mi vida, Jesús. Nada más hay que quitar lo malo. Y eso lo hace nuestro precioso Dios. Padre, límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Sana mi vida, Sánanos, Dios. Cámbianos, Padre. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Padre. Queremos agradarte. Queremos exaltarte y bendecirte. Oh, Shiribai Shitsayamamasha. Iribikindarabai Shitsayamamasha. En el nombre de Jesús. Uribikandarabai Shitsayamamasha. Recibe esta frotación con sal. En la fe, recibe. Está siendo frotado con sal. Así se estableció David y su reino, su descendencia, con un pacto de sal. Así se estableció esa dinastía de reyes, con un pacto de sal. Oh Señor, frótanos, Padre. Frótanos, Cordero Dios. de Dios, te entrego hoy mi ser. Oh, Sherebekai Negashi. Santo Espíritu, lléname. Frótanos, Dios. Frótanos. Cordero de Dios, purifica hoy mi ser. Frótanos. Santo Espíritu, Derrama esa sal sobre nosotros. lléname. Tócame, tócame, limpia mi vida, Jesús. Adóralo. Tócame, Adora al Rey. tócame. Adóralo. Levántale tus Sana manos. mi vida, Muéstrale tu corazón. Tócame,
Saira mai sandala saya ma. tócame, Iribiki darabai shet sai kandara masha. limpia mi Uribiki vida. darabai shet dele sira mama mashe. Jesús, Oh ribai sikaya mama mashe. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo. sana mi vida, Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. No temas. Tú eres capaz de hacer grandes cosas. Eres un pueblo bueno. Eres un buen lugar. Y Dios viene a sanear tu alma y tu corazón. Esa es su bondad. Esa es su misericordia. Gracias, Señor Jesús.